La mujer que volvió de la muerte. La noticia llegó como un fuego arrasador. Mónica Cifuentes regresa a la ciudad tras 3 años en prisión por un crimen que no cometió. Nadie se atrevería a dudarlo. Su nombre resonaba como un eco en la memoria colectiva de Los Olivos, una ciudad donde la traición y la venganza danzaban de la mano. Las sombras del pasado envolvían a Mónica desde el día en que fue condenada, pero hoy, con la cabeza en alto y una mirada decidida, pisaba de nuevo el suelo que la había visto caer. Con cada paso que daba por la vieja calle del centro, el bullicio de las conversaciones se apagaba. Las miradas se volvían pesadas, pero ella solo podía pensar en la injusticia que había vivido. Una sensación repulsiva la invadió al recordar el juicio lleno de pruebas falsas, de testigos comprados, de risas burlonas a sus costillas. A cada paso, los recuerdos se la llevaban como un torrente. El frío de la celda, el olor a humedad, el día que su vida se desmoronó en un ins. En las mesas se podía sentir la tensión como si un rayo estuviera a punto de caer. Pero Mónica era fuego, y con su mirada desafiante invitó a todos a hablar. «¿Qué hacéis aquí?», resonó su voz poderosa y clara. Un hombre del fondo se atrevió a romper el silencio. «¿Sigue viva la condenada?». Arthur, su viejo compañero de clase y uno de esos que se olvidó de ella en los peores momentos, miró a los ojos de Mónica. Pero no eran esos ojos los que había visto en su juventud. Ahora se reflejaban ira y determinación. «No vine a recordar viejos tiempos, vine a reclamar lo que es mío», sentenció Mónica, llevando un vaso a sus labios. La fría bebida ardía y le dio valor. «Sé que todos ustedes guardan secretos. Mi encarcelamiento no fue solo un error del sistema, fue planeado». Las murmuraciones comenzaron, ecos de intriga llenaron el espacio. Una mujer mayor, con un aire de complicidad, le lanzó una mirada que gritaba advertencias. «No toques lo que no puedes controlar, Mónica», le dijo casi en un susurro. Pero Mónica ya no temía. Sentía como si sus venas ardieran por el deseo de recuperar su vida y exponer la verdad. Cada rincón de la ciudad tenía una historia de traición. Personas que antes la amaban la veían como una sombra. Pero Mónica no se detendría. Sabía que enfrentarse a Lucía era inevitable. Mientras las horas pasaban, el aire se tornaba enrarecido. Un oscuro secreto rodeaba a su antigua amiga, un secreto que podría cambiarlo todo. El tiempo se detuvo cuando pensó en cómo cerrar ese oscuro capítulo. Las sombras del pasado jamás la dejarían en paz. Pero Mónica no solo buscaba justicia, también anhelaba redención. La venganza sería dulce, pero también peligrosa. ¿Lograría desmantelar las mentiras y desenterrar la verdad? ¿O su propia búsqueda la consumiría? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo la historia? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras el murmullo de las conversaciones se disipaba, Mónica se sintió como si estuviera en el ojo de un huracán. Las miradas cargadas de curiosidad y desconfianza se aferraban a ella. Era como si sus viejos amigos estuvieran plantando una trampa, esperando que diera el siguiente paso. «No pueden ignorar lo que está en juego», dijo con firmeza, buscando el apoyo de cualquiera que aún tuviera la valentía de defenderla. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta del bar se abrió de golpe. Un frío viento recorrió el lugar, y la figura que entró era imposible de olvidar. Era Lucía. El corazón de Mónica se detuvo por un instante. La traición de su mejor amiga siempre había sido un eco punzante en su mente. Pero verla ahí, tan real, la hizo temblar. Lucía se acercó con paso firme, y la mirada desafiante de ambas se encontró en un choque eléctrico que hizo que el silencio fuera aún más ensordecedor. «Así que has vuelto», dijo Lucía, su voz fría como el acero.
¿Te crees capaz de reclamar lo que nunca fue tuyo? Mónica sintió que el aire le faltaba. Las palabras estaban cargadas de rencor. Pero había algo más, algo en la postura de Lucía que no encajaba. Antes de abrir la boca, un estruendo sacudió el bar. El sonido de una explosión hizo que las luces titilasen y los vasos temblasen. Un grito desgarrador emergió de entre la multitud. La puerta había sido arrancada de sus bisagras, revelando una figura encapuchada empuñando un arma. Todo el mundo gritó. Las risas se convirtieron en llanto y caos en un instante. Mónica se agachó detrás de la barra, el miedo ardiendo en su pecho. Sin embargo, mientras el terror invadía el lugar, sus ojos se volvieron instintivamente hacia Lucía, quien aún permanecía de pie, inmóvil. «Mónica, corre», gritó un desconocido desde el fondo. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura encapuchada apuntó directamente a Lucía. Un chispazo de nostalgia atravesó la mente de Mónica en ese momento, recordando días en que eran inseparables. Pero el disparo siguió resonando. El sonido fue ensordecedor. La figura se abalanzó hacia Lucía, y en ese instante algo cambió. Mónica avanzó a la escena. Cuando la niebla del caos se disipó, ella vio que Lucía había caído al suelo, pero no sola. En su mano, un pequeño objeto brillaba, una pluma, un fragmento de algo más grande, algo que Mónica había jamás imaginado que existía. «Era un plan», murmuró Lucía, su rostro pálido. «Un plan para protegerte». Mónica sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No había sido solo su traidora, había sido parte de un juego más grande. Una jugadora en una trama de engaños que amenazaba con consumirlas a ambas. ¿Qué había estado ocultando? Mientras la confusión reinaba y las sirenas de la policía se escuchaban en la distancia, la realidad se torcía sobre sí misma. El verdadero culpable que había orquestado su caída podría estar más cerca de lo que Mónica pensaba. La búsqueda de la verdad se convirtió en una carrera contra el tiempo y el peligro. Y al mirar a Lucía en el suelo, la pregunta resonó en su mente. ¿Podría confiar en ella, incluso ahora? ¿O la traición había sido Mu? «Lucía, no. ¿Qué está pasando?» La sonrisa traviesa de su amiga, una vez llena de secretos, estaba reemplazada por un pálido lienzo de dolor. «Era un plan», repitió Lucía, entrecortando sus palabras con jadeos. Su voz apenas era un hilo. Mónica sintió el pulso de su corazón retumbar en sus oídos, un eco aterrador que la mantenía al borde. «Un plan para protegerte». Ella intentó tomar la mano de Lucía, pero al hacer contacto, se detuvo al ver la pluma mordida en su puño. Un fragmento de un documento, tal vez una carta, se asomaba entre sus dedos. Y entonces, la figura encapuchada se volvió hacia Mónica, apuntándole con el arma, el destello del cañón brillando como un faro de muerte. Había un silencio matador, solo interrumpido por el gasping entre las personas. Un grito congelado en el aire. El hombre alzó la pistola y vaciló. Mónica sintió un giro en su estómago, la historia tomando un giro inesperado. Antes de que hiciera su movimiento, un rayo de luz atrajo la atención de «¡Al suelo todos!», gritaron mientras empujaban a la multitud hacia los rincones, y Mónica se dio cuenta de que estos eran agentes del gobierno, justo lo que había estado buscando en el lugar y el momento incorrecto. El hombre encapuchado, en un giro inesperado, parecía conocía a los agentes. Con una rapidez impresionante, se dirigió hacia la puerta trasera, dejando a Mónica aturdida. Pero lo que la dejó completamente paralizada fue el instante en que Lucía, con una mirada de culpa y definitiva determinación, soltó su adarre sobre la pluma. «Mónica, el plan era un engaño. La verdadera traición fue». Y esas últimas palabras se cortaron en un instante, cuando la figura encapuchada se volvió y disparó. Un grito desgarrador resonó en el bar. La escena se convirtió en un fragmento de imágenes. Mónica en el suelo, el eco del disparo, la atmósfera sobrecargada con el miedo de un presente amenazador. Y entonces el tiempo pareció detenerse. Ajustó su vista. Y en el suelo, la figura caída reveló una camiseta, el logotipo de una empresa que había sido parte de las sombras que habían arruinado su vida. «¿Lucía?» Todo comenzó a encajar, como piezas de un rompecabezas. Lucía había estado trabajando para ellos, había mentido. Todo este tiempo. No, pensó Mónica, cada fibra de su ser desgarrándose.
Eras mi amiga. La multitud que los rodeaba estaba en caos, rostros aterrorizados, murmullos confusos entre ellos. No puedes confiar en ella, gritó una voz del fondo, un conocido de la infancia, que había visto todo el infierno que atravesó Mónica. Mónica, ella nunca fue tu aliada. Lágrimas llenaron los ojos de Mónica. La confusión se transformó en rabia feroz, y en ese momento, las verdades oscuras comenzaron a desenredarse, entremezclándose con la venganza. El golpe de la traición era como un puñal hirviendo en su pecho. Su mejor amiga había estado en la trama de todo, lo que había arruinado su vida. El caos de la escena se tornó terrorífico, mientras la multitud se dispersaba, y Mónica, impulsada por una mezcla de dolor y furia, tomó la pluma que había caído al suelo. La idea de Lucía se desmoronó en su mente, y la sed de verdad ardía con fuerza. La traición era más profunda, un tejido de mentiras que envolvía su vida. Mirando hacia el lugar donde Lucía había caído, la pregunta aguda surgía: ¿quién era realmente Lucía? Justo en ese instante, su mirada captura un destello de lo que Lucía había intentado ocultar. Un trozo de papel arrugado que se asomaba de su bolso, donde se alcanzaba a leer un nombre, un apellido, el nombre de la persona que había manipulado cada movimiento. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, Mónica se preguntó, mientras se apoderaba de una verdad aterradora. La búsqueda de justicia se tornaba un camino. Mientras las sirenas se acercaban, la pregunta resonaba en su mente, y el aire denso a su alrededor ofrecía solo una respuesta. ¿Qué significa realmente la traición cuando ya no puedes confiar en ti misma? De su amiga a una nueva enemiga. El juego de sombras había comenzado. La luz del bar seguía temblando, reflejando el caótico mar de emociones que ahogaba a Mónica. Con la pluma entre sus manos, sentía que el mundo giraba a su alrededor. La confusión y el dolor perforaban su pecho. ¿Qué significa esto?, gritó. Su voz resonó, buscando respuestas en medio del griterío y la desesperación. Lucía estaba tendida en el suelo, su mirada distante. Mónica jamás había imaginado que su amiga más querida fuera parte de una red de engaños. La multitud se agolpaba, algunos cubriéndose, otros mirando, pero todos con el aliento contenido. Los murmullos se habían apagado, solo el eco del disparo quedaba vibrante en el aire. Un grupo de agentes del gobierno había entrado. Pero su presencia no era la única sorpresa. Justo cuando Mónica trataba de asimilar todo lo que había sucedido, un rostro familiar emergió entre los hombres de negro. Era su hermano, Javier, que había sido un pilar en su vida antes de su encarcelamiento. Él había estado allí para apoyarla, pero había desaparecido en medio de su pesadilla. «Mónica, ¿estás bien?», gritó, mientras se abría paso entre la multitud. Pero su voz sonaba temerosa, casi como si estuviera más preocupado por lo que ella había descubierto. Nada de esto es lo que parece. El corazón de Mónica latía desbocado. Miró a Javier, buscando respuestas. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué?». La voz le fallaba, las palabras atoradas en su garganta. Él no era solo un hermano, sino alguien que siempre la había protegido. Pero su mirada reflejaba una lucha interna. «Tienes que entender, esto es más grande de lo que crees», dijo él mientras se acercaba. «Tu encarcelamiento, todo, fue parte de un plan diseñado para que no supieras la verdad sobre nuestra familia». Mónica se quedó paralizada. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». Javier, con rostro demacrado, clarificó. «Esa era la razón por la que no estaba a tu lado. Hubo un trato. Alguien en la familia hizo una conexión con ellos, y te utilizaron. Lucía fue solo un peón, ella pensaba que te protegía». Mónica sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué quieres decir con conexión? ¿Qué tipo de conexión?». La confusión se mezclaba con la ira. Justo entonces, el sonido de sirenas resonó en la distancia, acercándose rápidamente. Mónica buscó desesperadamente a Lucía, intentando conectarse con ese rostro que había sido su compañero durante tantos años. Pero al mirar, sus ojos se encontraron con la expresión vacía y lejana de su amiga. La angustia se intensificó. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», la acusó Mónica. Y los otros presentes parecieron contener la respiración. Detrás de ella, un murmullo se propagó. «¿Qué más oculta nuestra familia?». «Podría haber sido yo», murmuró Javier. «Tanto tú como yo estábamos en peligro. Pero confié en quienes no debía.
No lo entendí hasta que ya era tarde. Antes de que Mónica pudiera contestarle, el hombre encapuchado, que había quedado en el fondo, tomó una decisión y corrió hacia la salida. No obstante, en una fracción de segundo, se dio media vuelta. Todo lo que había creído que era un espectador de la locura, se convirtió en un participante. El encapuchado alzó su arma una vez más. «No», gritó Mónica. Su voz se desvaneció en el estruendo del caos que la rodeaba. Ella no quería perder a nadie más, pero el siguiente movimiento fue inesperado. Sin previo aviso, el encapuchado giró y apuntó a alguien en la multitud. A Javier. «Mónica, salta», fue lo último que se escuchó de los labios de su hermano antes de que se produjera un nuevo estruendo. El tiempo se detuvo mientras Mónica se lanzó hacia adelante. Todo su ser gritaba angustia, pero en ese momento, la claridad la atraviesa. Cuando el fogonazo cesó, el bar estaba en un silencio ensordecedor. Mónica, aturdida, había caído al suelo. Su mirada se posó en Javier, y el horror se apoderó de ella. Su hermano estaba tendido, la vida desvaneciéndose de sus ojos. En su pecho, la pluma seguía palpitando, y entonces entendió. «No, no». Los susurros se hicieron más desesperados a su alrededor. La puerta se cerró tras el encapuchado, dejando solo sombras y ecos de la traición. Todo lo que había creído verdadero, cada vínculo que había contado, se desmoronaba. «¿Cómo pudo suceder esto?», preguntó Mónica, sintiendo el vacío inundar su mundo. La pregunta resonó sobre todos. Una búsqueda de respuestas en medio del desastre. Y aunque su búsqueda de la verdad apenas comenzaba, la traición de su propia familia la había golpeado con mayor intensidad. Con el corazón desgarrado, Mónica se dio cuenta. Todo lo que había vivido la había preparado solo para este momento, un juego cruel, donde todos eran piezas del tablero. ¿Quiénes son realmente los traidores? Fue justo en ese instante en que una voz familiar se elevó entre la multitud. «Soy yo», dijo Lucía, entre susurros. «En este juego no soy solo una víctima. Mi traición es mucho más profunda». Mónica sintió que todo a su alrededor se desvanecía. Nuevamente, el caos comenzaba a girar en una espiral sin fin. La verdad, a partir de ese momento, sería su único aliado. Mónica se quedó paralizada, la mirada fija en Lucía, mientras su corazón latía con fuerza. La revelación de su traición resonaba en su mente como un eco constante. «¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». La incredulidad se mezclaba con la ira, y el caos a su alrededor parecía desvanecerse. Lucía, con la piel pálida y los ojos casi desorbitados, intentó hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. El tiempo se ralentizaba. La multitud se convertía en una masa borrosa. Mónica sintió el sudor frío recorrer su espalda. «Tú tenías que protegerme». «Lucía, ¿qué planeabas?». Los murmullos de los presentes se intensificaron. Voces que criticaban y señalaban. Mónica, sin darse cuenta, se había vuelto el centro de atención. «No fue mi elección», gritó Lucía, su voz entrecortada. «Te lo juro, Mónica, había fuerzas más grandes que nosotros». Antes de que Mónica pudiera responder, un grito desgarrador llenó el aire. Miró hacia su hermano Javier, tendido en el suelo, una mancha oscura comenzando a expandirse en su camisa. La realidad se desmoronó a su alrededor. Su grito atravesó el bar, y el mundo siguió girando. Inmediatamente la sala se llenó de pánico. Gritos, empujones, gente intentando salir. Mónica se lanzó hacia su hermano. El caos desatado. Puso su mano en su pecho, intentando detener la sangre. Su respiración se volvió un nudo en su garganta. «No, no, no, no», repetía, sus manos temblorosas intentando presionar la herida. Pero la vida se escapaba de él. Javier miró a Mónica, sus ojos llenos de tristeza. «Te querré siempre». Y con eso, sus ojos se cerraron, un silencio abrumador ocupando su lugar. Todo en Mónica crujió. La traición de Lucía palidecía ante el dolor de perder a su hermano. «¿Qué hiciste, Lucía?». «¿Qué?». Las palabras se perdieron, ahogadas en su desesperación. Fue entonces cuando una mano se alzó del piso, y un hombre encapuchado apareció de nuevo, saliendo de las sombras.
Rápidamente, sus ojos se atravesaron con los de Mónica. Lo que buscabas está en juego. Sin preámbulos, el encapuchado lanzó algo al aire. En ese instante, una serie de explosiones temblaron el bar. Mónica se lanzó al suelo, cubierta por el escombro. El aire se volvió polvo. Un destello y un grito, un eco de horror. La puerta trasera del bar se partió, y el caos se apoderó de la escena. En un giro dramático, el encapuchado desenmascaró su rostro justo antes de que la luz se apagase por completo. Era Javier. Los ojos de Mónica se abrieron como platos. «¿Javier? ¿Tú?» El asombro la inundó. La confusión se transformó en terror. Su hermano, el que siempre había estado a su lado, había sido parte de esto. «Siempre lo fuiste, mi hermana», dijo, pero su tono era frío, distante. Todo era un juego, y tú eras la pieza más valiosa. Las palabras le cortaban el aliento. No puedes estar hablando en serio. Mónica retrocedió. Sus pensamientos se fragmentaban, rotos por la traición más palabra. «Javier, ¿por qué?» «Porque el verdadero enemigo no era Lucía. Era nuestro padre. Todo fue por él. Te hicieron culpable», contestó con voz temblorosa pero firme. «Y ahora yo debo terminar lo que empecé». El suelo se sacudió nuevamente, y Mónica sintió que el mundo se desvanecía. «¿Terminaste lo que empezaste? ¿Conmigo? Estoy perdiendo a ti». Sin embargo, el destello en sus ojos quebró algo dentro de ella. Mónica comprendía que todo lo que había creído estaba en juego. La lealtad, la familia. Su corazón se hundió en un abismo de confusión. ¿Pero qué significa eso? ¿Eras parte de una red de mentiras? Javier sonrió con tristeza y dio un paso hacia ella. Su mirada de súplica se entrelazaba con la desesperación, pero el caos de las sirenas seguía llenando el aire, y la incertidumbre la abrazaba. «Mónica, tú no sabes todo». La atmósfera se oscureció, un estruendo resonó, y detrás de la nube del polvo, un golpe firme se sintió. Todo se tornó negro. Mónica cayó al suelo, y la pregunta quedó en su mente: ¿qué más me han ocultado? Mónica estaba aturdida. La oscuridad la rodeaba, y el eco del disparo aún resonaba en sus oídos. En el caos se arrastró hacia donde había caído su hermano. Su corazón apretaba con cada latido. «Javier, no podía ser cierto. Despierta, por favor», gritó, mientras las lágrimas empezaban a deslizarse por sus mejillas. Pero Javier no respondía. Su rostro se veía pálido, y la mancha oscura en su camisa se expandía. La confusión la invadía. Lucía seguía allí, en el suelo, su mirada vacía. «Esto no está pasando», murmuró, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba. El ruido a su alrededor crecía. La multitud corría empujándose entre sí, buscando la salida. Los gritos se mezclaban, y el aire se llenaba de un miedo palpable. Mónica miró al encapuchado, que se había desvanecido entre las sombras. ¿Qué estaba pasando? «Mónica, tienes que escucharme». La voz de Lucía emergió entre el tumulto. Mónica la miró, buscando respuestas en aquellos ojos que alguna vez fueron de confianza. «No era mi intención. Nunca quise que esto pasara, pero el plan era protegerte». «¿Protegerme de qué?» Mónica sintió que el mundo giraba. Su corazón golpeaba en su pecho. El deseo de comprender la verdad la ardía. «Habla, eras parte de esto». La expresión de Lucía se tornó oscura. «Hay cosas que no sabes. Hay secretos sobre nuestra familia que jamás imaginaste. Está en juego algo mucho más mortal». Antes de que pudiera explicar más, un estruendo sacudió el bar. La entrada se astilló, y de repente un nuevo grupo de hombres, todos vestidos con trajes oscuros, irrumpió. Eran más altos, más imponentes que los agentes anteriores. Su presencia llenó la habitación de una tensión eléctrica, interrumpiendo el caos. Mónica Cifuentes. La voz grave de uno de ellos se alzó por encima del barullo. «Ven con nosotros. No voy a ir a ninguna parte». Las palabras salieron de los labios de Mónica con firmeza. Había tenido suficiente de hombres sin rostro dictando su vida. Pero su determinación se desvaneció cuando vio el rostro de Javier entre ellos. Él, con una expresión que decía más que 1000 palabras. «Mónica, escúchalos», dijo Javier, su voz temblorosa pero imperativa.
Ellos son los únicos que pueden protegerte. ¿Protegerme? ¿De quién? Tú fuiste el que me traicionó. Se vio desplazada por una ola de rabia. Pero lo que sucedió a continuación fue un golpe inesperado. Uno de los hombres se acercó a Lucía y, cerrando la distancia, le susurró algo al oído. Lucía palideció, los ojos casi desorbitados. «No», gritó Mónica avanzando hacia ellas. Pero en ese instante, un brillo metálico captó su atención. El misterioso encapuchado había regresado, y en sus manos sostenía un dispositivo brillante que iluminó el bar con un resplandor intenso. «Es ahora o nunca», exclamó, antes de que la explosión rompiera el ambiente. Todo ocurrió tan rápido que Mónica sintió que el tiempo se detenía. Un destello azul y la habitación se oscureció. Caer al suelo fue inevitable. El último gemido del caos. Lo último que oyó fue el crujir de madera y el silencio abrumador. En su mente solo había una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué me metí en esto? Los trozos del bar caían, luces intermitentes danzaban y el aire se tornaba espeso. ¿Qué sucedió? Mónica apenas podía procesarlo. Pero en medio del caos, una figura emergía de entre las sombras. No era el encapuchado. No era Javier. Era su padre. «Mónica», dijo con esa voz que tanto la había aterrado de niña. «Lo que está en juego es más grande de lo que te imaginas. Hemos sido parte de esto desde siempre». Mónica sintió que su corazón se detenía. Todo lo que sabía, todas las certezas que había tenido, se convirtieron en cenizas a sus pies. La traición la abrumaba. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblando. «Significa que todo fue un plan, y tú eres parte de él». Al pronunciar esas palabras, su padre se acercó, y Mónica sintió que la tierra se derrumbaba bajo sus pies. Una revelación que lo cambiaría todo. «No sabes lo que tienes que hacer. Tienes que elegir, ahora». La confusión y el horror chocaban en su mente. ¿Elegir qué? ¿Ser parte de sus mentiras? Era una pesadilla, y todo giraba descontrolado. La luz del bar, los ecos de la explosión y el rostro de su padre se tornaban borrosos. «Elige, porque no habrá otra oportunidad». En ese momento, Mónica comprendió que el camino estaba dividido. Su búsqueda de verdad y justicia ahora giraba en torno a un dilema inesperado. ¿Podría confiar en su padre? ¿O todo era una trampa más? Todo lo que había creído, toda su vida, se había vuelto un laberinto del que no sabía si podría escapar. ¿Qué decisión tomaría? Mónica se dejó llevar por las palabras de su padre, pero la confusión seguía envolviéndola como una niebla densa. La mirada de su padre era intensa, pero algo en su expresión levantó una alarmante señal en su mente. «Tienes que elegir ahora». Esas palabras resonaban como un eco en su cabeza. ¿Elegir qué? ¿Seguir el juego de los que la habían traicionado? Antes de que pudiera responder, el ruido de pasos se acercó. Una muchedumbre dividida entre gritos y carreras llenaba el bar. Pero Mónica estaba atrapada en su propio mundo. El sudor frío le recorría la frente. La traición no solo la había atravesado, la había marcado profundamente. No sabía si estaba más enojada con su padre o con Lucía. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró para sí misma, mientras un nudo en el estómago le recordaba la pesadilla en la que estaba atrapada. Y al mirar hacia su hermano Javier, tendido en el suelo, la desesperación inundó su pecho. «No, no puedes estar muerto». En ese instante, un destello que no parecía de este mundo. La figura encapuchada había regresado. Y justo cuando comenzaba a levantarse, algo inesperado sucedió. El encapuchado se quitó la capucha, y el rostro que Mónica vio era el último que esperaba. Era ella misma. «¿Qué? No». Su voz temblaba en el aire, el horror y la confusión combinándose en un torbellino emocional. La mujer frente a ella tenía el mismo rostro. Pero sus ojos eran oscuros, pero llenos de una determinación fría. «Soy tú, pero de otro tiempo». El mundo se detuvo por un momento. El murmullo del bar se convirtió en un silencio sepulcral. «No puede ser», pensó Mónica, siendo incapaz de procesar aquella revelación. «¿Cómo es posible?
La versión de ella misma alzó la mano, interrumpiéndola. Vengo a advertirte. El camino que estás a punto de elegir puede que no te lleve a donde piensas. ¿Qué estás diciendo? Mónica no podía pensar. El aire se había vuelto grueso, el tiempo parecía ralentizarse. Se sintió mareada al darse cuenta de que, en un giro del destino, se había convertido en la prisionera de su propio futuro. Lucía no es quien crees, continuó el reflejo. Sus ojos llenos de secretos. Todo fue diseñado. Ella es más que una traidora. Estaba destinada a formar parte de esto, como tú. Y si decides seguir a tu padre, el resultado podría ser devastador. La multitud alrededor de ellas había dejado de moverse, todas las miradas fijas en el extraño espectáculo. Mónica sintió que cada corazón palpitaba al unísono. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas más que un susurro. Si sigues sus instrucciones, unos días comprobarás que todo lo que más amas será destruido. Las palabras eran como cuchillos. El horror se deslizó a lo largo de su columna. La vida de Mónica, sus sueños, incluso Javier. Todo podría quedar envuelto en cenizas. La figura detrás de ella sonrió, pero no de una manera reconfortante, sino con la tristeza del conocimiento. Es un ciclo, Mónica, tienes que romperlo. Lo que te han hecho y lo que has vivido, todo ha sido parte de un plan más grande. Fue en ese preciso momento que un grito desgarrador sacudió el bar. El fuego. Las llamas comenzaron a brotar desde la esquina más alejada. La multitud desencajada gritaba, pero Mónica no se movió. La verdad estaba ahí, al alcance de su mano, pero el tiempo se desvanecía. Tenemos que salir, ahora, su padre exigió, mientras la angustia se disparaba. La salida principal estaba bloqueada por las llamas, pero una opción se asomaba. Justo detrás, una puerta lateral estaba entreabierta, pero huía del fuego y del caos que la aplastaba. Pero, a pesar de la urgencia, Mónica no podía apartar su mirada del reflejo de sí misma. ¿Voy a convertirme en ti?, preguntó con voz entrecortada, sintiendo cómo el sudor le empapaba la frente. Sin esperar respuesta, la figura sonrió. No, si eliges bien, serás la primera en romper el ciclo. Las llamas comenzaron a arrastrarse hacia ella. El calor la abrazaba, y el tiempo estaba a punto de agotarse. Un grito la despertó de su contemplación. ¿Seguiría a su padre? ¿O elegiría cortar con el pasado y luchar? ¿Qué haría realmente? Las llamas avanzaban, pero el camino estaba lleno de oscuridad y peligro. La vida de todos dependía de su decisión. La venta de un futuro incierto la empujaba a actuar. Vamos, Mónica. La voz de Javier resonó en su mente. Con el fuego detrás, la verdad delante y su destino en juego, Mónica dio un paso hacia la luz, pero sin saber si iba a escapar o a condenarse eternamente. ¿Qué elección haría ella, la mujer que había vuelto de la muerte? La duda permanecía, mientras el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Mónica tomó aire. El fuego ardía detrás de ella, y el pánico en su pecho crecía. Sus ojos estaban fijos en su reflejo, la otra Mónica, la que parecía conocerlo todo. Pero el tiempo no esperaba. La puerta entreabierta era su única esperanza. «Tenemos que irnos», gritó Javier, instando a Mónica a moverse. Pero las palabras de su padre resonaban en su cabeza. La verdad sobre su familia, la traición, todo lo doloroso volvían a atormentarla. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, la confusión y el caos invadiendo su mente. De repente, un estallido de vidrio hizo eco alrededor, y una vibrante luz iluminó la habitación. Todo se volvió un instante de pura tensión. El encapuchado, que había desaparecido entre las sombras, apareció ante ella con un rostro feroz. «Tu padre está mintiendo». Su voz era firme, impregnada de una urgencia aterradora. «Eres parte de algo mucho más grande de lo que imaginas». Mónica sintió que sus piernas flaqueaban. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando mientras notaba que las llamas se acercaban, devorando todo a su paso. La figura, en un movimiento rápido, le lanzó un sobre. «Este es el primer paso para entender la verdad. Tu vida y la de todos están en riesgo. Todo está conectado». Sin esperar respuesta, el encapuchado se giró y corrió hacia la salida, perdiéndose en la oscuridad del bar que se consumía. «No», gritó Mónica,
pero la figura desapareció. La incertidumbre llenó la habitación. Se volvió hacia su hermano, hacia Lucía, pero sus ojos brillaban con desesperación. «¿Qué hacemos?», preguntó Javier, sus manos temblando. La presión del fuego era inminente. Con el tiempo en su contra, Mónica se agachó, recogió el sobre. «Debemos salir», dijo mirando a su padre, su expresión ahora tensa y seria. Pero entonces un grito desgarrador atrajo su atención. Era un sonido familiar, una voz que nunca pensó escuchar. Mónica era su madre, la mujer que había creído perdida para siempre. Su figura apareció entre la multitud, llena de angustia. Pero había algo en su mirada, una desesperación que rompía el corazón. «Mamá, ¿eres tú?». Mónica sintió cómo el mundo se desmoronaba de nuevo. Su madre estaba viva. ¿Pero cómo? La historia que le había contado su padre estalló en su mente como un vidrio roto. ¿Por qué no estuvimos juntas? La rabia y la confusión la abrumaban. «Porque te protegerme», respondió su madre sollozando. «Tu padre, él planeó todo esto. No eres solo una víctima, Mónica. Eres la clave para desmantelar todo esto». Las palabras flotaban en el aire, llenas de una verdad que había permanecido oculta. El tiempo se desvanecía. ¿Qué significa eso? Mónica sentía que el corazón le estallaría. Su madre había sido parte de todo, y aún así la quería. La certeza de que todo lo que conocía caía en pedazos la golpeó. Significa que la traición no solo está en Lucía o Javier. «Ha estado en nuestra propia familia todo este tiempo», continuó su madre. «Tienes que decidir, ¿te quedas o luchas por la verdad?». Las llamas se acercaban más, y el aire se volvió irrespirable. Con el caos estallando a su alrededor, Mónica sintió una revelación abrumadora. El juego era más mortal de lo que había imaginado, y en ese instante decidió que no iba a dejarse llevar. Con el sobre apretado en su mano, sintió una determinación brillar en su interior, una chispa de esperanza en medio de la confusión. «Voy a descubrir la verdad», dijo, su voz resonando con fuerza. Pero antes de que pudiera dar un paso, un destello blanco iluminó el bar. Un nuevo sonido, más fuerte que el disparo anterior. La explosión no solo destruyó el lugar, sino que iluminó el secreto que cada uno había guardado. Mónica se giró, y en un instante desgarrador, dio a su madre ser empujada hacia las llamas, desapareciendo en la oscuridad. Gritó. Una traición desgarró su corazón. La sala se llenó de gritos. La confusión reinaba y Mónica sintió que el mundo se volvía negro. «¿Qué está pasando? ¿Todo lo que creí fue una mentira?». En medio del caos, su mirada se topó con Javier, que la miraba con desesperación y culpa. «Perdóname, Mónica. Debí haberte dicho la verdad antes». El fuego ardía detrás de ella, y las sombras del bar se alzaban, tragando todo. La vida que conocía estaba desapareciendo. Y con una decisión firme, Mónica dio un paso hacia la salida, decidida a enfrentar todo lo que había descubierto. Pero al girar, sus ojos encontraron nuevamente el reflejo del encapuchado, ya no como un extraño, sino como la sombra de la verdad que ahora sabía debía desenterrar. «Todo está a punto de cambiar», murmuró, reconociendo la gravedad de lo que estaba en juego. Con cada nuevo paso que daba, comprendía que su vida, al igual que las de quienes la rodeaban, había sido un juego, y esta vez estaba dispuesta a jugar para ganar. ¿Pero a qué costo? Mónica dio un paso. Su corazón palpitaba con fuerza. Las llamas ardían detrás de ella, devorando el bar que un día había sido un refugio. La figura del encapuchado desapareció. Pero sus palabras resonaban en su mente. ¿Debería seguir el consejo de aquel extraño o entrar en el caos familiar que había descubierto? Tenía que tomar una decisión. «Venga, vamos, Mónica», gritó Javier, y su voz la sacó de sus pensamientos. Ella se giró hacia él. Su hermano estaba pálido, con la angustia grabada en el rostro. Las llamas castañeteaban a su alrededor, iluminando sus caras con un brillo amarillo convulso. «No podemos quedarnos aquí», insistió él, mirando la puerta lateral. «Es nuestra única salida». «Mamá, no». La voz de Mónica se elevó con desesperación. Se acordó del último grito de su madre y sintió que el mundo se desmoronaba una vez más.
¿Cómo había llegado todo a esto? ¿Quién era realmente su familia? Los gritos de pánico de la gente aumentaban, y el aire se volvía más espeso y caliente. Javier tomó su mano. Sentémonos, Mónica, ahora. Pero ella sintió que su cuerpo se paralizaba. La culpa la ahogaba. No quería dejar atrás a su madre, pero sabía que no había tiempo. La puerta lateral se acercaba, y el tumulto de la multitud se hacía más insoportable. «Salgamos, ahora». La voz de Javier resonó con urgencia, y Mónica lo siguió, empujando a la gente a su alrededor. Pero antes de que pudieran salir, una figura apareció de la nada. Era Lucía, con la mirada llena de un terror palpable. «Mónica, tienes que escucharme», gritó, desesperada. Sus ojos estaban desbordados de lágrimas, y la vida a su alrededor parecía estar desmoronándose. «Ellos están viniendo por ti». «¿Quién está viniendo?» Mónica respiró hondo, sintiendo el pánico apoderarse de ella de nuevo. El suelo temblaba y un estruendo ensordecedor resonaba en el aire. «Tu padre. Hay cosas que no sabes. Lo que sucedió. ¿Yo?» La voz de Lucía tembló. «Soy parte de algo mayor. No quise traicionarte, quise protegerte». Un nuevo grito rasgó la multitud. Algo oscuro se acercaba entre las sombras del caos. Fue entonces cuando un estruendo sacudió el lugar. La puerta principal se partió de golpe y una figura cubierta de negro avanzó. La multitud se dispersó. Los gritos se mezclaron y el pánico reinó. Mónica se giró, sintiendo como el hervidero de emociones amenazaba con abrumarla. Entonces, de repente, un destello en el suelo. Algo brillaba entre los escombros, y la atención de todos se centró en ello. Lucía, a su lado, se dejó caer y extendió la mano, agarrando un objeto dorado. Era una llave. «Es esto, es lo que necesitamos», exclamó. Pero antes de que pudiera explicarlo todo, un grupo de hombres armados entró por la puerta, con rostros fríos y decididos. «Al suelo», gritaron, mientras apuntaban a aquellos que aún se atrevían a resistir. Mónica sintió que su corazón se hundía. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró, mientras observaba cómo algunos en la multitud caían al suelo aterrados. Los hombres no eran solo agentes del gobierno. Ella podía ver que eran mercenarios. «Tú», uno de ellos gritó, apuntando hacia Mónica. «Ven aquí». El terror y la confusión llenaron el aire, y una nueva revelación tomó forma en la mente de Mónica. «No puede ser. ¿Qué saben de mí?». La incertidumbre rabiosa la invadió. Lucía miró a Mónica con desesperación. «No, te están buscando. Ahora debemos irnos». «Toma la llave», gritó, arrojándole el objeto dorado. Pero fue entonces cuando todo se volvió turbio. Un nuevo disparo sonó, y Mónica vio que uno de los mercenarios había caído, un tiro limpio en la cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una mano fría en su hombro. Mónica. Era su padre, a su lado, mirando con firmeza. Su voz era como hielo. «No vayas a ese lado. Lucía no es quien dice ser. Ella». Y el mundo se detuvo. El giro que dio su padre cortó la respiración. ¿Qué? El tiempo pareció desvanecerse a su alrededor. Todas las piezas del rompecabezas se sentían correctas, pero las palabras de su padre abrieron un nuevo abismo. El estruendo de la multitud y el terror se esfumaron, y Mónica se encontró atrapada en la confusión. «¿Qué quieres decir?». Las palabras se escabulleron entre su desesperación. «Ella es parte de la razón por la que tu madre no está aquí. Ella quería que fracasaras», rugió, y Mónica sintió que su mundo se apagaba. Las llamas ardiendo, el grito de la multitud y las palabras de su padre resonaban en su mente. Lucía, su amiga, la única en quien había confiado, nunca había sido su aliada. ¿Qué había pasado? ¿Era todo un engaño? «Mónica, corre», volvió a gritar Lucía, pero la mirada de Mónica se perdió en los ojos de su padre. Cambios repentinos de lealtades, secretos que atrapaban vidas. En ese instante, todo lo que conocía se desvanecía. Mientras la escena se tornaba un caos, Mónica tomó la decisión final. Aferrándose a la llave, miró una última vez a Lucía, quien la miraba con una mezcla de terror y desesperación. «¿Qué significa esto?», preguntó, mientras el tiempo parecía detenerse y el fuego se acercaba. Con cada palabra, Mónica sintió que su realidad se desmoronaba. Y en ese instante, todo cambió. Mónica se quedó paralizada,
El calor de las llamas se acercaba demasiado. Sentía que el sudor le corría por la frente, mientras las palabras de su padre y su madre se entremezclaban en su mente. Lucía no es quien crees. La verdadera traición ha estado siempre en nuestra familia. Todo se sentía como un torbellino. ¿Qué hice para merecer esto?, pensó, mientras el caos la envolvía. La mirada de Javier le suplicaba que actuara. Así que finalmente se armó de valor. «Lucía, vamos», gritó. La confusión llenaba el aire, pero sabía que cada segundo contaba. Con la llave apretada en la mano, corrió hacia la salida lateral. «¡Alto!», crujió uno de los mercenarios, apuntando hacia ella. Mónica sintió un frío recorrer su cuerpo. Sin embargo, no había tiempo. Saltó con fuerza, moviéndose más rápido de lo que jamás había hecho. El derrumbe de las llamas resonaba tras ella, eliminando cualquier atisbo de duda. «Mónica, sigue adelante», gritó Javier, empujando a Lucía hacia la salida. Iban todos juntos, pero el fuego y el humo se alzaban detrás, como un monstruo hambriento. Al atravesar la puerta lateral, la luz del sol la golpeó, tan brillante que sintió como si renaciera. Una vez fuera, la calle estaba llena de gente, todos mirando hacia el bar, ahora envuelto en llamas. La escena era un torbellino de gritos y relámpagos de sirenas. Mónica se volvió hacia Lucía, cuya respiración era entrecortada. «¿Qué hiciste? ¿Y por qué?» «Yo solo quería protegerte», Lucía exclamó. «¿Eran ellos o tú?» Era una decisión difícil, lo sé, pero después de lo que pasó, se volvió más complicado. Las palabras titilaban en el aire, como los destellos de los flashes de los teléfonos de las personas que miraban. Mientras la multitud se movía, se rezagaron, formando una especie de burbuja de tensión en torno a ellos. Mónica sintió que cada mirada era un peso, un juicio de todo lo que había descubierto. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó, su voz temblorosa. «Primero, necesitamos salir de aquí», respondió Javier. «Hay mucho que no sabemos, y no podemos quedarnos al margen». Con eso, tomaron el camino por la calle lateral, alejándose del bullicio. Mientras caminaban, la pálida luz del día la llenaba de una sensación de esperanza, aunque también de incertidumbre. «¿Ahora qué? Después de todo esto, ¿confiaré en ti?», le preguntó Mónica a Lucía, sintiendo cómo la historia estaba más enrevesada que nunca. «No me mires así, no soy la villana de esta historia», replicó Lucía, con la voz entrecortada. «No esperabas que todo fuese tan fácil». «Y la verdad es que…». Pero antes de que pudiera terminar, un coche negro se acercó. Desde adentro, ya podía ver a su padre. «Mónica, sube», gritó desde el vehículo mientras las sirenas continuaban resonando en la distancia. Ella dudó. Mónica miró a Javier y a Lucía. «No tengo idea de a quién puedo confiar». Los tres quedaron congelados en un instante, sabiendo muy bien lo que estaba en juego. Cada decisión que tomaran podría ser la última. Finalmente, la decisión cayó como un peso en su pecho. «Esto no se acaba aquí. Estoy harta de corruptos, de traiciones. Lo que yo haga desde hoy será por mí misma», dijo, mirando fijamente a su padre. «No quiero seguir con este juego. No más mentiras». El coche estaba cargado de posibilidades, pero el riesgo siempre perduraba. Solo un instante después, el refugio que habían buscado comenzó a desmoronarse tras ellos. La decisión estaba tomada. Mónica iba a desafiar todo, y no se detendría hasta descubrir la verdad, con o sin su familia. Y así el trío se alejó, dejando atrás el horror, pero asegurándose de que la historia no termina aquí. La luz del sol brillaba sobre ellos. La aventura apenas comenzaba. Este es el momento decisivo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que están por llegar. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, porque tu opinión cuenta. Y no olvides compartir este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Sé parte de esta increíble comunidad.